Sumando, sí, sumando. Bueno, voy a dejar el mouse ahí. Muy contento, digamos, Susana, que te puedas sumar hoy con nosotros a poder charlar un ratito con respecto al quehacer teatral, ¿no? Principalmente, digamos, tu métier que tiene que ver con la dramaturgia, más allá de que sos directora. Pero bueno, nada, en principio, digamos, yo lo que quiero decirle a todos y a todas es que nos sintamos con libertades de levantar la mano y poder hacer preguntas, más allá de que yo seguramente digo, voy a arrancar con algunas preguntas con Susana, pero que todos tengan esa libertad, ¿no? Y ponerlo dentro de un encuadre áulico, pedagógico y de aprendizaje, ¿sí? Y si hay alguna pregunta que no irá para un lado, bueno, se orientará, ¿por qué no? ¿Cómo se podrá reconstruir esa pregunta para poder ser respondida o no? Digo, por eso digo, entonces digo, tener como la libertad también de poder levantar la mano y de expresarse. Bueno, Susana, en principio me estuve leyendo un poquito y me da un poco de curiosidad esto de cómo empezó a gestarse Carnada, ¿no? Eh, te cuento lo que estuve leyendo, que fue una nota de página 12, donde lo que entendí que fue un encuentro de dramaturgos, donde hubo una dramaturga que planteó como una idea, la cual no tenía ganas de abordar, y a vos digamos, te atravesó, te llamó la atención y dijiste, bueno, tomo la posta de esto, ¿no? No sé si entendí por ahí o era un poco por ahí como comenzó un poquito todo eso. Si nos podés contar un poquito. Sí, espera. Sí, yo pertenezco, digamos, hace muchos años tenemos un grupo de dramaturgas, con Gilda Bon, Adriana Tursi, Susi Gutiérrez Pose, Lucía Larayone. Y Lucía justo había empezado como a querer, el vampiro de Düsseldorf, que era un hombre que asesinaba pequeñas y que, bueno, en un momento le pidió a la mujer que le avisara a la policía y que ella se quedara con la plata que ofrecían de recompensa. Que es una historia, bueno, que a ella le había fascinado. Yo no sabía mucho del vampiro de Düsseldorf, pero me interesó la idea de la mujer como cómplice, ¿no? La mujer, que eso lo hemos visto mucho. Pero ese material quedó ahí. Yo empecé a escribirlo, después lo dejé, pasaron varios años, en algún momento dije lo voy a retomar y lo voy a terminar. Y cada vez, bueno, fue despegándose de ese vampiro de Düsseldorf, de la mujer, aunque quedaron los nombres Frida y Hermann, que son nombres así, Claro. que tienen una connotación. Y cada vez más me interesaba, bueno, esta mujer que prefiere no enterarse para que nada se modifique en su status quo, ¿no? Que ella mantiene. Cosa que uno ha escuchado y ha visto, y de pronto muchos que vieron la obra se acordaban de las mujeres de los represores, ¿no? Que hacían su trabajo, volvían a la casa. Bueno, uno ha visto muchas películas también sobre el nazismo, donde, bueno, padres de familia, ejemplares, y de pronto, bueno, estaban ahí en los campos de concentración y colaborando con ese exterminio. Entonces, esa disociación, esa complejidad en los personajes es quizá lo que a mí siempre me interesa más, donde poner el énfasis. Una ambigüedad, ¿no? Hay en el personaje, ¿no? Digo, si elige creer porque realmente cree, o realmente hay una duda, si realmente hay, digamos, esto que pasa con los dos personajes de los espectros, ¿no? Que quizás me estoy adelantando un poco, pero por ahí vamos y venimos, ¿no? En el material, ¿no? Esto de que en principio hay una cuestión de que da la sensación de que vienen por ella, o por lo menos fue lo que me pasó a mí, ¿no? Y en un momento cuando se dan cuenta que ella es una víctima más, deciden irse y dejarla, ¿no?
Sí, no sé si es una víctima más o está tan dañada como ellas, como las niñas, mujeres, ¿no? Como que también está dañada, como que, bueno, es todo un costo no hacerse la tonta, la muda, la ciega. Hay un costo en todo eso. Ok, como que vos lo ves más desde el lado que ellas se reconocen ahí justo entró Ingrid, bienvenida, gracias por sumarte, digamos, con el personaje de Frida, digamos, que se sienten como de alguna manera Bueno, identificadas por la misma situación, más que si la culpan o no del rol que está ocupando. al principio la culpan, pero después hay un momento en el texto que dice, vinimos acá con mucha sed de venganza y de pronto algo pasó, vimos que también, ¿no? Estaba tan dañada que finalmente esa sed de venganza se le fue, ese odio se le fue, y es por eso que se van, o dicen que se van, porque finalmente al final aparecen de nuevo, pero como que reconocen que ella también, ¿no? Esto que te estoy diciendo, paga un costo con esta situación. Digamos, lo que pasa con la ambigüedad es que también uno puede tomarlo para un lado, para el otro, y que está bueno, porque son situaciones que se abren, nada es tan claro, nada es tan blanco y negro, pero estás planteando una situación ahí en donde ella dice, yo cuando le preguntaba qué hacía, me decía, mejor no te metas ahí, no te Quédate enteres. entre estas cuatro paredes, que acá el mundo de afuera es horrible, le decía, ¿no? Uno de los textos, Sí, sí, sí. si mal no recuerdo. Abre muchas puntas, ¿no? Y también, bueno, con Ingrid hemos charlado varias veces, también con la directora, a qué se le pone más énfasis, ¿no? A qué cosas se aminora. Y creo que, bueno, así como hay una narrativa dramatúrgica, también la dirección tiene su narrativa, la actuación también, porque cada uno va creando su personaje y viendo también qué cosas le pone más Claro. el acento. Así que yo creo que con todas estas narrativas se llegó a un buen puerto. No, sí, eso seguro. A mí lo que me encantó desde la construcción de la escena es que a veces lo charlamos con los alumnos en clase y que son tres personajes en escena, pero en realidad hay cuatro personajes muy claros porque se termina de construir aludiéndolo, ¿no? Porque es aludiéndolo, porque no lo terminamos de ver a él, sino que lo construimos a él por lo que habla el personaje de Frida, lo conocemos a él por lo que hablan estos dos espectros, ¿no? Y terminamos como de construir, ¿no? Yo a veces le digo a los alumnos cuando un personaje habla de otro, dice, no, porque este personaje, porque tal es así, porque tal es un boludo, es lo que dice ese personaje del otro que es un boludo. No sabemos, porque no lo vimos todavía. ¿No? Claro. Me parece que hay algo de una construcción como muy fuerte con respecto a este cuarto personaje de manera aludida por los otros. Y eso tiene que ver con algo de la estructura del armado de la obra. Quería preguntarte un poquito sobre dramaturgia. A la hora digamos, de cuando encaraste este proyecto, ¿no? Con la escritura, ¿hiciste un trabajo de campo? Por ahí de repente, digo, te pregunto así cosas, digo, que a mí me gustaría preguntarle a un dramaturgo y que me llaman la atención. Digo, ¿imaginaste, por ejemplo, algunas situaciones y después imaginás y bajás al papel ese mundo que estás escuchando, o de repente estructurás más las situaciones y después las bajás? Lo que quieras contarme con respecto a tus procedimientos, o quizás en este caso, quizás son distintos en cada obra, ¿no? Sí, yo creo que son distintos en cada obra, porque, por ejemplo, yo he escrito muchas obras que tienen que ver con lo político. La última fue Un domingo en familia, que fue un trabajo de investigación y de recoger, leer muchos libros sobre el tema, 70, bueno, había muchos textos que eran de los personajes, porque estaba Perón, Firmenich, bueno, etc. Y ahí era un trabajo muy
de investigación con textos míos, ¿no? Que yo había escrito. Claro. Y eso es totalmente distinto a Carnada, porque Carnada yo tenía imágenes y me dejé llevar por las imágenes, y las estaba viendo y veía a los tres personajes en interacción, y lo que hacía era escribir lo que estaba imaginando y lo que estaba escuchando, más allá que esto parece como fácil, pero después, digamos, corregís, volvés una y otra vez, vas puliendo, y cada vez vas como más, estás más inmersa en ese mundo, y te das más cuenta de qué cosas van y qué cosas no van. Es un trabajo de mucho pulimiento y de mucha corrección, pero yo veía a esas chicas, veía a Frida y veía esa interacción de todo lo que estaba pasando en ese juego, que mucho de lo que pasa ahí ya estaba escrito en el texto, pero que Cintia tuvo, lo enriqueció, le dio como una mayor, mayor color y mayor intensidad, pero muchas de esas acciones ya estaban escritas, porque al ser directora yo veo la situación, no es que solamente las palabras o los textos, estoy viendo la acción dramática. Y entonces, digamos, escribo eso también. Está muy bien, Susana. Acá Germán quería hacer una consulta, levantó la mano. La pregunta me dio un poco el pie ahí. Siendo ella directora, la pregunta es por qué elegir a otra directora justamente para la puesta en escena y demás, y hasta dónde, no sé si se conversa o se dan licencias en cuanto a una cuestión de hasta dónde seguir fiel al texto o no, o cómo idear esa puesta en escena de manera distinta, por ahí a la que vos pensaste o imaginaste, como venías diciendo. Mira, yo escribo más de lo que puedo dirigir, y últimamente me cuesta dirigir, ya he dirigido mucho, casi todos mis textos. Es muy agotador dirigir, la verdad. Entonces, cuando la conocí a Cintia, que ya había visto un par de trabajos de ella, me pareció que podía ser una muy buena directora para este texto. Y charlamos mucho. Por suerte ella es muy abierta, favorece que uno pueda conversar. Yo le decía un poco, digamos, y además ella lo veía ahí, lo que yo había escrito, las imágenes. Y tuvo muy bueno ese trabajo, fue un trabajo riquísimo de conversación, y quizá no en todo yo estaba de acuerdo, pero me parecía que estaba muy bien que ella también pudiera dejar libre su imaginario en la medida que no confrontara con el mío, por supuesto, y en este caso no lo hizo. Pero más que nada era por un tema de que últimamente estoy tratando de dirigir muchísimo menos. Ok. Y con respecto, bueno, a esto de que lo que preguntaba Germán, ¿no? Yo siempre me quedo con esto que decía Cartoon, de que el texto es la presentación y el director hace la representación de ese material, ¿no? Hay algo, por ejemplo, el tema de que los espectros atravesaban las paredes. Son curiosidades que me dan a mí desde la escritura, ¿no? Eso estaba en el texto porque el personaje de Ingrid en un momento le dice, ¿cómo entraron? ¿No? La segunda vez que ingresan, le dice, ¿cómo entraron? Porque la primera vez ingresan por la puerta, me acuerdo, y después ingresan, no me salen los... Ingresan, aunque Claro, está todo cerrado, sí. ingresan. Sí, eso estaba en el texto. Ok. O sea, se van, hay cerrojos y todo, y de pronto están de nuevo ahí. Sí. Ok. Y después, con respecto nada, y acá me noté esto que vos dijiste en un momento recién, parece fácil, ¿no? Porque, por cómo lo dijiste, por esto que yo te mencionaba, si imaginaste este mundo y uno escucha a los personajes en ese ida y vuelta y los empieza a bajar el papel y los empieza a ver. Pero no es fácil, es dificilísimo, o sea, yo lo hablé con los alumnos, o sea, uno ve la obra y ve el texto de principio a fin y decís, esto es muy difícil, ¿no? Obviamente que tiene mucho trabajo atrás, ¿no? Como que uno lo ve cerrado, terminado, pero todo el proceso, lo que vos decías, de corrección, de revisión, ¿no? Digo, todo... Sí, que no termina porque
que, por ejemplo, con Cintia hicimos toda una revisión del texto cuando ella ya había empezado a ensayar y sacamos cosas, cambiamos, o sea, digamos, a partir de la puesta también estuvimos trabajando. Ella me pidió, porque al principio no eran pañuelos, eran caramelos, pero ella sintió que los pañuelos a nivel de la puesta le eran mucho más, le permitían más juego, y entonces le dije, bueno, no hay problema, sacamos los caramelos, ponemos los pañuelos, o sea que no es que totalmente terminada y que no se toca nada, ¿no? Está siempre en proceso, y una de las cosas que a mí me pasa cuando dirijo es que lo que por ahí veo en papel, en el texto, que me gusta, pero cuando empiezo a dirigir me suena mal, me chirría, lo siento muy solemne, me parece que... Y privilegio siempre la puesta en escena. Entonces cambio el texto o lo quito, porque es como si me pudiera disociar yo también. Una cosa es lo que escribo, pero después cuando lo veo encarnado en las actrices o actores, me doy mucha cuenta que fluye y que no fluye. Y cuando no fluye, lo quito, lo saco, lo cambio. Está muy bien. Acá tenemos a Sabina que está levantando la mano, después vamos con María José. Digamos, las preguntas pueden ir también, digamos, si se encuentra la actriz Ingrid Pelicori con nosotros, digamos, también pueden ir a ella. Así que, Hola, bueno, hola a todos. ¿qué tal, Sabina? ¿Cómo estás? Ella dijo que en principio eran caramelos. ¿Y por qué eran caramelos? Porque los pañuelos a mí me sonaba que tenía que ver con lo que él les ponía en la boca. Bueno, los caramelos también se ponen en la boca, era lo mismo, por eso decidimos, bueno, lo de los pañuelos, que también permitía ponérselo en la boca y como una especie de cloroformo, pero los caramelos también. Ok, gracias. María José, vos habías levantado la mano, perdón. No, perdón. María Iliana. Lilian. Liliana. Lali, perdón, porque lo tengo acá, es Lali para mí en la clase, pero es como que acá aparecen los nombres. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, me encantó la obra y hay una duda que a mí se me plantea. Pablo le llama los espectros. Susana le dice las chicas, y hubo una compañera nuestra del grupo que nos comentó que su pareja interpretó que las chicas estaban muertas, venía la muerte. ¿Me podés sacar de esa duda? Porque yo sentía que eran seres vivos que habían sufrido esa violencia y venían en un principio a vengarse de Frida y luego como que se apiadaron de esa negadora, de esa cómplice pasiva. Mira, yo creo que es como una obra gótica que nunca había hecho y que son como ni vivos ni muertos, ¿no? Quedan en ese lugar liminar. Yo cuando las vi dos, no dije niñas mujeres, porque así está escrito el texto, son niñas niñas mujeres porque no tienen una edad definida, que venían con los vestidos sucios y todo, y pasaban estas cosas, que se les cerraban las puertas y ellas volvían a aparecer y todo. Que tiene también que ver con algo de lo fantasmal, porque parece que los fantasmas, hasta que no se solucionan algunos temas que quedaron ahí sin cerrar, vuelven y vuelven y vuelven. Esto lo leí en unos cuentos de Mariana Enríquez, que ahí es como dije, mira, esto tiene que ver con eso, ¿no? Como que vuelven a tratar de resolver algo que quedó irresuelto. Y algo de esto de lo que no está ni vivo ni muerto, ¿no? Que hay todo un género con eso que es justamente el gótico. Y estos personajes creo que encarnan eso,
que decirle fantasmas o no sé, puede ser. Pero esa es una zona, digamos, de lo fantástico, ¿no? Gracias. Que abre inquietudes, que abre preguntas, interrogantes, cada uno lo ve como por ahí con formas diferentes y eso también me parece muy, muy atractivo. Gracias. Está muy bien. Bueno, quería incorporar a Ingrid, haciendo Dale. una pregunta. La verdad que es un placer también que te encuentres acá con nosotros y con los alumnos y alumnas de Hoy Se Hace Teatro. Nada, digo, ¿cómo fue, digamos, trabajar este personaje con esta ambigüedad que vimos, que tiene, que veníamos charlando recién, ¿no? Que si elige creer o no elige creer en lo que está escuchando, si ella, a la hora de construirlo, vos trabajabas como que estaba totalmente aislada del mundo, o si realmente, no sé, yo te tiro algunas y vos decime. Eso, si fue distinto a preparar otro tipo de roles, otro tipo de personajes, o hubo alguna manera particular de encarar este personaje. Sí, a mí lo que me interesó muchísimo es justamente esa ambigüedad y esto que preguntaban recién, qué son las chicas y también que de verdad qué le pasa a Frida, supo o no supo, y el hombre realmente fue o no fue, o es otro. Me gustaba mucho que la obra tuviera tantas preguntas y que permitiera distintas lecturas, sin nosotras desde la obra, desde la realización, ser contundente en ninguna de estas respuestas, ¿no? Parecía que eso era parte del juego de esta obra. Por supuesto, yo a la hora de actuar, y cada uno a la hora de actuar, toma un partido, pero nos gustaba que ese partido no fuera tan claro, tan visible y tan único, de manera de poder multiplicar los puntos de vista, así como el punto de vista de Frida es diferente al de las chicas, y bueno, y cada uno puede tener el suyo, y eso es lo rico del teatro y de la vida. Que hay muchos puntos de vista. Entonces, pero además como el tema es tan inquietante, bueno, me parecía que era un lindo desafío generar esa apertura, no cerrarlo de ningún modo, está pasando, de ningún modo categórico, definitivo, ¿no es cierto? Entonces sí, eso fue parte del trabajo, ¿no? Por lo demás, también todo tenía mucho que ver con el armado de las tres. Eso escénicamente fue generando el juego, la dinámica que para nosotras mantuvo en ese lugar ambiguo todo, ¿no? Que era un poco lo que queríamos conseguir, que esa ambigüedad, sostenerla, digamos, tolerarla, acompañarla, darle espacio y bueno, eso es muy atractivo porque hay una profundidad en eso, porque nunca es la superficie, siempre puede haber algo más, siempre puede haber algo más a descubrir, y así fueron nuestros ensayos y nuestras funciones. Todo el tiempo, este fue un espectáculo que desde que se estrenó hasta la última función, hasta ahora, no dejó de crecer cada función, porque justamente este terreno tan pantanoso nos permitía todo el tiempo seguir descubriendo posibilidades, cosas, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue lo particular de esta experiencia y lo muy rico, ¿no? Me parece súper interesante esto que mencionás nombraste 2 o 3 veces la palabra juego, ¿no? Esto no dijiste cerrar, pero sí dijiste como de posibilidades, ¿no? Entonces digo, esto de estar las tres en juego y abrir posibilidades todo el tiempo frente a esta cuestión de lo ambiguo, que quizás es lo mejor que pudieron jugar en profundidad, ¿no? Ahora escuchándote, para que digamos, todas esas situaciones, digo, nosotros en las clases también trabajamos, por ejemplo, trabajamos el conflicto con el otro, el conflicto con el entorno, el conflicto interno. Por eso yo al principio también decía que tenía una cuestión pedagógica también el encuentro, ¿no? Entonces, digo, también preguntarte a vos como actriz, digamos, quizás el trabajo tuyo tendría que ver
con el conflicto interno del personaje, esto de un camino o el otro, por acá o por allá, y que todo el tiempo eso esté como pin, 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 como línea de pensamiento en juego? ¿O iba más con el ida y vuelta con ellas, o Y más con bueno, imágenes? lo que para mi gusto tenía de atractivo y de interesante era justamente este tironeo, que no fuera definitivamente conflicto interno ni definitivamente conflicto con ellas, sino poder oscilar, vacilar, bascular entre una cosa y otra, y que cada una de ellas alimente a la otra, ¿no? Tanto el conflicto interno, como en qué momentos aparece, en qué momento confronta o empalma con lo que ellas demandan, o exigen, o revelan, como todo ese entramado. Cada instante tiene nuevas posibilidades, y eso fue muy rico, porque no es de una, viste, que bueno, es tal cosa, le hacen tal otra. O sea, todo el tiempo, en cada momento, hay una posibilidad de complejizar y de verle la otra cara y de ver otra posibilidad. Y bueno, y hemos ido como jugando con eso de manera de limitar lo menos posible las resonancias, las posibilidades, ¿no es cierto? Eso. Genial. Germán tiene una pregunta, sí. No, quería decir más que nada que me sorprende esto, porque me interesaría saber cómo es ese proceso de cambiar o ir aumentando el juego o ir buscando distintas dinámicas, porque cuando yo vi la obra me sorprendió, que me dio la sensación de que es una obra recontra súper ensayada, donde cada movimiento estaba coordinado a la perfección, como que danzaban sobre el escenario y se movían sabiendo a dónde iba cada una, hacia qué lugar. Entonces, ¿cómo haces para crear sobre eso cuando ya está todo aparentemente tan diagramado y parece tan perfecto, ¿no? No, lo que yo digo no tiene nada que ver con la disposición espacial, ni con el juego, eso es ese y se repite. Tiene que ver con otra cosa, con la temperatura de cada momento, con la posibilidad o no de estar más violenta, menos violenta, más afectada por la situación, menos por querer mostrar más o mostrar menos, por empezar a disimular o no, por reconocer y de nuevo querer olvidar, digamos, todo ese montón de cosas que pasan. Es cómo transitarlas y cómo darle los acentos. Eso es lo que fue evolucionando. No digo que cambie cada vez, sino que no dejó de crecer en el sentido de ganar profundidad, ganar entre nosotras dentro de ese juego más como afinarlo, pero no tiene nada que ver con cambiar la disposición. Efectivamente, eso está muy ensayado, muy aceitado, muy pensado, decidido, y es ese, digamos. No me refiero a eso, sino a otra cosa, más de cómo transitarlo y de cómo en cada momento se plasma ese vínculo entre ellas y yo, y entre mí misma y yo. Claro. Todo ese montón de posibilidades, todo ese montón de preguntas: ¿qué son ellas? ¿Qué Frida sabe, no sabe? Bueno, cómo todo eso se anuda y se desanuda en cada momento, y cómo se transita y con qué acentos. Eso es lo que iba evolucionando y creciendo y mostrándonos a nosotras mismas nuevas capas. Claro, y estas capas que por ahí mencionás, ahí voy con vos, Lali, digamos, tiene que ver con, en base a esto que preguntaba Germán, digo, la obra es la que es, de principio a fin, marcada, mismo las chicas cuando hablan al mismo tiempo, las marcaciones, digamos, todo eso es milimétrico, y una de las cosas que cuando salimos, yo les digo, hace 2 años que están en función, y vieron lo que vimos. Esto parece que ocurrió por primera vez. Digo, también cosas que vemos en las clases cuando hablamos de improvisaciones pautadas, semipautadas, o cuando son completas, que tenemos que trabajar el tema de la espontaneidad como si estaría ocurriendo por primera vez y única vez, ¿no? Por eso un poco de foco ahí también en lo que preguntó Germán y lo que estabas comentando ahí, Ingrid. Bien, pero lo otro es como más, Ingrid, cualquier cosa corregime, pero tiene que ver más con la sutileza, con ir buscando como la cosita, ¿no? Digo, lo otro ya está, ¿no? Ir profundizando en esto que mencionabas. Sí, son sí, sutilezas y comprensiones y posibilidades. ¿Qué puede ser? De entrada me violento y me enojo con ellas, o no. De entrada hay algo más amable, pero al mismo tiempo estoy alterada, pero al mismo tiempo disimulo, pero al mismo tiempo quiero ser amable, pero después de pronto se me
pianta la desesperación y las agredo, pero después me angustio, digamos, toda esa pequeña trama que no tiene que ver con los movimientos, sino con desde Claro. dónde cada instante. Eso, por supuesto, no es con unas grandes diferencias, es una afinar más, profundizar más, comprender posibilidades más ricas que las primeras que de pronto a uno se le ocurren, y que eso es lo que es el teatro también, en su repetición, y por eso es tan lindo que el teatro se repite y se repite y se repite, y sobre todo en las obras, y que no por eso no es lindo hacer teatro, en las obras en que esa repetición siempre es un posible enriquecimiento, es algo más que uno puede comprender o crear, o algo más que te inspira el momento nuevo, digamos, el poder transitar así, y por eso es lindo hacer teatro y hacer una y otra vez la misma obra. Está muy bien. Lali, voy con vos. Sí, gracias. Y después voy con Silvana. Ingrid, a mí me pareció maravillosa tu actuación, pero lo que te quiero preguntar con todo esto que estás explicando de tu personaje, entiendo que para prepararlo, para meterte adentro de Frida, que debe haber sido un trabajo muy arduo, lo que yo recibí es una Frida que al principio parecía creer muy ciegamente en su marido, en la inocencia de su marido, luego se iba dando cuenta de que estaba en una posición cómoda de negación y posteriormente empezó a sentir una cierta empatía con las chicas. Por ahí estoy diciendo una barbaridad, muy bien. pero si esto fuera así, ¿cómo se hace para preparar un personaje así tan complicado? Bueno, hay que imaginar, sobre todo. Primero hay que imaginar, pero después hay que transitarlo. Por eso es lo que digo también, de esta posibilidad de volver y volver a transitarlo, es volver y es poder justamente armar esa partitura que vos describías recién, y ver cómo en cada instante se sostiene y desde dónde, y cómo se pasa de una cosa a la otra. Pero esto es en el tránsito de los ensayos, en el tránsito de las funciones, que se va tramando y volviendo tan propio, orgánico y fácil, en un sentido. Pero siempre decíamos con las chicas que nos gustaba mucho hacer la obra, porque cada vez es como arrojarse a una especie de gran pantano, y dentro de eso encontrar el rumbo. El rumbo ya está, el rumbo es la obra, no nos vamos a ir muy lejos de eso, pero hay algo que es el proceso interior que sí tiene que estar vivo cada vez, y para que esté vivo cada vez hay algo que uno tiene que estar todavía abierto a descubrir, a no saber de esa tensión entre estas personas, en ese suceder, ¿no? Y eso es lo que me parece que, no sé si estoy contestando exactamente tu pregunta, pero de algún modo quiero decir, si no es algo que uno lo prepara primero, ya lo tiene armado y lo pone, es algo que en esa trama se va por así decirlo, floreciendo, ¿no? Es algo que es más un florecer que un decidir, ¿no? Es como poner todos los elementos, regarlos y transitarlos, y bueno, un día que se va conformando algo que es yo misma, o ni Cintia misma, ni Susana misma, teníamos al detalle claro cómo era. Es algo que ocurre en ese encuentro entre la obra, la directora, las compañeras, quién soy yo, mi vida, mi manera de entender, mi sensibilidad. Bueno, todo ese cóctel que es amorfo, en el transcurrir de la obra va ganando una cierta forma, y esa forma se va complejizando, se va teniendo sus curvas, sus recodos, sus subidas y sus bajadas, pero es el producto de un encuentro, como es siempre el teatro, y por eso es tan hermoso. Está bueno esto que vos recién mencionabas, Ingrid, ahí te dejo, perdón Susana, que No. esto de
de que mencionabas que Lali usó la palabra, un personaje tan complicado, y vos recién usaste la palabra complejo, y yo siempre hablo con los alumnos de ir de lo simple a lo complejo, no pensar en la palabra complicado, y como que recién se dio un poquito eso, porque lo simple empieza con esa ida y vuelta, con esa cosita, y se va complejizando y profundizando. Si pensamos en algo complicado, es como que nos estamos metiendo algo de entrada que por ahí es muy difícil abordar. Entonces, me gustó ese ida y vuelta, ahora rescato un poquito eso. Antes de ir con vos, Sil, Susana quería decir una cosita y ya voy con vos, Sil, perdón. No, estoy de acuerdo con que todo es un encuentro, porque esta misma obra lo agarran otras actrices, otra directora, y es otra obra, absolutamente, porque ¿no? Son esos encuentros entre la dirección, las actrices quiénes son, qué historia tienen, cuál es la sensibilidad, cómo lo toman, y cambia absolutamente, puede cambiar todo, queda el tronco bueno, de lo que es tronco dramatúrgico, pero le pueden dar más, pueden las chicas no aparecer como aparecen acá. Quiero decir que es encuentros, y por eso es la posibilidad de tanta apertura con una obra y que se pueda hacer de tantas distintas maneras también. Muchas gracias. Seguro, seguro. Y el tema actoralmente es estar lo suficientemente abierto para dejarse atravesar por un material, por una historia, por una mirada de la directora, por lo que dan los compañeros y las compañeras, digamos, ese estar abierto y dejarse atravesar por todo eso mezclado con lo que uno trae propio. Bueno, es esto amorfo que digo que en el tránsito adquiere su forma. Genial. Sil, decinos. Creo que estás muteada, mira. A ver, estás con el micrófono apagado. Fíjate a ver si... ¿Ahí pudiste? Fíjate que lo tenés abajo al lado de la camarita. A mí no me parece invitarte a poder desbloquear tu micrófono. Bien. Mientras tanto, digo, mientras Silvana está ahí tratando de... Perdón, Sí, estoy en un Zoom. Aguantame un pelín. sí. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta. A A ver, mí se me ocurrió por ahí, sí. en esto que decía de diferentes planteos de la obra que puede ser muy distinta, quería saber justamente si indagaron otras propuestas, como por ejemplo, no sé, pienso en el vestuario de los dos espectros, que por ahí no induzca tanto pensar de manera inmediata que son espectros, o si si directamente arrancaron con esta propuesta y fue la inicial y definitiva, ¿no? No sé, eso lo tendría que contestar la directora o Ingrid, porque no, la verdad que no, esa parte no. Claro, algo... Sí, algo de la estética visual sí estuvo decidido de entrada. Eso sí. Pero bueno, no es una decisión que defina demasiadas otras cosas de la obra, digamos, ¿no? Porque ya así mismo, como vos decís que daba espectros, alguien de ustedes dijo recién que eran vivas, personas vivas, es decir, que aún en su definición había un margen de ambigüedad para que estén estas distintas interpretaciones que mismo entre ustedes ocurren, ¿no? Claro, bueno, eso fue una de las cosas que se charló con Germán y con algunos otros grupos de Claro. alumnos desde el tema del vestuario, como que viendo el texto había algo que se iba viendo como más progresivamente y como que el vestuario quizás por momentos, les pareció a algunos, podía llegar a anticipar cosas que el texto fue dando un poquito más progresivamente. Pero bueno, son observaciones. Puede ser. Creo que va Pero un poco eso por... ya tiene que ver con algo de lo estético también, de una idea de estética que la directora tuvo de entrada para contar este mundo, ¿no? Genial. Andrea.
Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Yo vi la obra el año pasado, así que, bueno, y me acuerdo que me había impactado, me había gustado mucho, y sobre todo lo que genera ese clima, como el clima que genera la obra, ¿no? Que no debe ser fácil de lograr, por lo menos en teatro, ese clima de suspenso que va teniendo desde que empieza, ¿no? Hasta el final. Que a uno lo tiene atrapado, ¿no? Y bueno, por supuesto, muy buenas actuaciones. Y quería preguntarle a Susana en relación al título de la obra, ¿cómo surgió? Si surgió, en qué momento de la dramaturgia, digamos, y a qué refiere el título, ¿no? Yo quizás haberla visto hace un año atrás, quizás no tengo, a lo mejor en la obra hay una referencia puntual al título, pero no recuerdo bien. Sí, surgió bastante rápido. Yo no pienso mucho los títulos, no le doy mucha vuelta. Me aparecen en el texto cuando estoy escribiendo. En realidad era La Carnada y no, bueno, cuando lo fui a declarar la obra, parece que había una obra que se llamaba La Carnada, entonces me dijeron que mejor pusiera Carnada. Y después pensé, bueno, como que hay muchas carnadas, ¿no? Todos tenemos muchas cosas que nos atraen y nos llevan, y en este caso, bueno, las chicas le preguntan, esa es la carnada que usted le ponía, que usted colaboraba, que usted ayudaba, pero después, inclusive en un... bueno, no estuvieron ustedes, no, fue otra vez que vinieron otras dramaturgas y me interesó mucho que una decía, bueno, que no todos estos señuelos, carnadas que tenemos en la vida, ¿no? Y que nos van atrayendo, ¿no? De distintos modos, y algunas no son de las más, de las más adecuadas, pero apareció en el texto y me gustó, me parecía fuerte además, ¿no? Y que fueran 2 palabras, me gustan por ahí los títulos breves. Bien. Bueno, hay una cosita con respecto al final, ¿no? Cuando el personaje de Frida claramente cree en ellas, ¿no? Antes, el prefinal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Creen lo que terminan diciéndole ellas, o por lo menos así lo veo yo. Hay un momento donde ella muestra una foto. Me pareció muy inteligente desde el armado, porque por lo que veo, ella muestra una foto vieja de él. Y ellas son fieles a lo que ven en la foto, porque le dicen, y era un poquito más viejo, y ahora estaba un poquito más flaco, como diciendo, entonces ella se agarra de esos 2 o 3 momentos como para decir, quizás no era él. ¿No? Por eso digo, me pareció como muy inteligente, porque si ella hubiese mostrado una foto actual, no sé, estoy haciendo una suposición en el aire, si ella hubiese mostrado una foto actual, quizás dice, sí, es él, pero ellas, nada, no sé esto Susana o Ingrid, si les resuena, digo, sé que tiene que ver con el final de la obra, si Susana se pensó desde una foto por ahí más vieja que ella tenía, y después le vino a favor al personaje como para dudar y terminar diciendo, bueno, por ahí él no fue, ¿no? Y nos gustaba, no, la foto, no sé si es vieja, eso no lo pensé, pero lo decís vos. Creo que era una foto de él y con Cintia pensamos que estaba bueno también en un momento. Creo que yo le propuse que no fuera tan, sí, es él, y quedar así, ¿no? Como claramente que era él, sino que sí, es él, pero era estaba un poco más flaco, o la otra decía sí, creo que es él, pero la verdad que no lo vi bien. O sea, queda algo ahí que no termina de sí, es él, para dar también pie a algo de donde ella se pudiera agarrar y decir, no están seguras, y poder quedarse mucho más tranquila con eso de que no hay una seguridad de que es él. Creo que es parte... Tal cual, está buenísimo lo que decís, Susana, porque digo, digamos, es lo que yo vi como que me pareció interesante, pero dije,
por ahí si la foto se veía claramente que era una foto como más vieja, pero nada, una mentira mía, ¿no? Como ahí, digo, como que justificaba más que ellas opinen de que no era tal cual como lo vieron la última vez, ¿no? Pero Y qué es meterme gracioso en... porque no sé de dónde te pareció que era una foto vieja, pues es una foto completamente nueva No la llegué a ver. en su factura, ¿no? Es una foto actual, digamos. Claro, lo No, que no me pasa es, refiero a la persona no existe, pero claro, no es una foto que tenga algún tratamiento o algo de foto antigua, es una foto cualquiera de hoy. Y yo siempre lo pensé al revés, que la foto es actual y que lo de ellas pasó antes, por eso hay una diferencia, mirá. pero en todo caso es interesante incluso que quede la remota duda de que no era él. Claro, tal cual, y es lo que le genera a ella ese texto del final, ¿no? Este, volviéndolo de la foto y lo cierro ahí, yo no la llegué a ver la foto, si era, desde donde yo estaba, no llegué a ver la foto si era una foto moderna o si era, si era tratada como una foto antigua. Fue algo que imaginé en ese momento. Claro, no, no. Sil, sí, ahí estás desmuteada. Sí, buenas noches, perdón la torpeza. Y encima después quise arreglar el micrófono y di vuelta a la cámara, cualquier cosa. Muchas gracias por brindarnos esta posibilidad. Yo puntualicé mucho en las otras dos actrices. ¿Por qué? Porque a Ingrid ya te conozco y vi muchos trabajos tuyos en televisión. Así que ya sabía cómo trabajás, siempre te admiré. Me impresionaron mucho las chicas, el talento de las chicas, y lo que quería preguntar es, cuando la autora dice de que estos son como fantasmas que van y vienen, vendría a ser como en el caso de la vida, esos conflictos no resueltos que vuelven a aparecer justamente porque uno no los resolvió. Y otra cosa, cuando ustedes en la creación de los personajes o cuando decís que a medida que la van haciendo la obra la van puliendo, quería saber si se apartan un poquitito de la letra o la respetan a rajatabla. No, la letra tal cual, la letra, los movimientos tal cual, no, es otra cosa, es algo de lo interior, del sentido, de desde dónde, de la intensidad, de todos los matices que existen en la comunicación, más allá de que la letra se respeta y los movimientos se respetan, eso no hay cambio. Además, está bueno que me lo digas, porque los autores, las autoras no nos gusta mucho que se modifique el texto, que lo cambien o que empiecen a hacer. Así que no, pero doy fe que respetaron totalmente el texto. Y perdón, Sil, y ahí te dejo, pero uno de los temas recién me parece que se tocó que tiene que ver con los climas, digamos, pues estuve hablando de la dramaturgia. Digo, los climas por momentos había algo como de piel de gallina, ¿no? Digo, de lo que se generaba en el espectador, ¿no? Como algo de que está uno más habituado a verlo en una película más que en una obra de teatro, ese tipo de clima del espectro, del suspenso, digo, había alguna cuestión de suspenso y al mismo tiempo, sí. No, se me entró un llamado, perdón. No, eso mencionaba, ¿no? Digo, que todo esto que venimos hablando decantó en que la obra tenga climas muy interesantes, quizás no habituales en una obra teatral. Sí, eso se intentó que los climas sobre todo fueran intensos y variados y fueran sorprendentes, que no se escuchó, pero Estabas hablando de la imaginación. porque el actor siempre responde a estímulos imaginarios, entonces el estímulo es imaginario. Ahora, ¿con qué responde el actor? Él responde con todo lo que le pasó, vio, observó, imaginó, leyó, no sé, vio películas, lo que fuera, todo aquello que hace a tu arsenal, todo aquello que alimentó tu imaginación y tu sensibilidad. Con eso respondes a ese estímulo imaginario. Está muy bueno, como recién mencionaba Susana, que no llegué a notar cuáles eran los cuentos que habías leído,
un autor. De Mariana De Enríquez. Mariana Enríquez. Enríquez. Ujú. Claro, Este, sí. Y también Son uno cuentos como de escribe terror. también con los estímulos que ha tenido y lo que ha vivido y lo que piensa y con eso escribís, ¿no? Y creas un mundo, con la imaginación y con todo el bagaje que llevás. O sea, si pusiéramos como una consigna de dramaturgia, escribir sobre dos fantasmas o niñas, mujeres que vienen a vengarse de una mujer, si son 20 alumnos de la dramaturgia, habría 20 historias diferentes. claro. ¿No? Porque, digamos, no importa tanto el qué, sino el cómo. Me interesa escuchar a otros dramaturgos y ver esas estrategias o esas cuestiones que toman y llevan adelante y cómo arman ciertas cosas. También, bueno, agradecerle a Ingrid, que después le mandaré un audio porque justo tuvo que salir. Y bueno, también al resto de los alumnos y a las alumnas que se sumaron hoy. Ahí volvió Ingrid, para que te devuelvo el audio. Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, hermoso que les haya gustado y todo lo que preguntaron. Gracias, muchas gracias. Gracias. Después te mando a Susana, vos, Pablo, si querés las otras obras que estoy haciendo, por si quieren. eso También. también lo hablamos como para Bueno. poder hacer una movida e ir a ver otra cosa que esté haciendo Ya, Ingrid. buenísimo. Buenísimo. Mil Susana, gracias. Yo les quería Muchos preguntar cariños. si seguían haciendo la obra y si, bueno, y qué Por ahora, otras en este obras. momento no. Ah, En este momento bueno. no. Yo estoy haciendo varias más. Una que es unipersonal, Yo Fedra, y El Zoo de La vi Cristal. hace 2 semanas, Ah. excelente. Ay, qué bueno, Excelente. gracias. Y Bergman y Liv, una que me quedan 2 funciones con Osmar Núñez. Sí. Así que Esa bueno, la que me eso queda es todo. pendiente. Bueno, bien. muchas gracias. Gracias a vos, ustedes. A ustedes. Ingrid. Susana, si querés cerrar Adiós. con algo o mencionar No, alguna cosa. bueno, yo también muy agradecida porque es buenísimo, porque además los actores reciben los aplausos y tienen un contacto mucho más directo con la gente, ¿no? Porque, bueno, están ahí, se muestran, se exponen, la gente los aplaude, muchas veces los esperan a la salida y todo. El dramaturgo está muy detrás, muy en bambalinas, también a la dirección le pasa un poco eso. Así que para mí es muy placentero poder conversar con aquellos que vieron la obra y que estuvieron interesados. Te agradezco muchísimo, Pablo, por toda esta movida que hiciste y ojalá que Por favor. no sea la única vez. No, Bueno, por favor, muchísimas me gracias encantó. por las preguntas y por la presencia. Y por Muchísimas el interés. gracias, Susana. Bueno, llegamos hasta acá. Los saludos a todos y a todas. Nos vemos en las clases. Y Susana, nosotros nos veremos por ahí. Y bueno, eso. Un beso grande y buenas noches. Buenas noches. Chau, chau.